Perdí toda la calderilla en algún punto del viaje, probablemente al subirme a un árbol antes de que tú llegaras, en un intento desesperado por no acabar convertido en el aperitivo del oso robot. Lo siento. Esperad un momento. Un momento. Susana había abierto su mochila y hurgaba dentro de un modo que hizo sonreír a Roland a pesar de sus muchas preocupaciones. Era tan condenadamente propio de una mujer, y sacó unos cuantos Kleenex arrugados. Los sacudió para cerciorarse de que no hubiese nada atrapado entre los pliegues del papel. Extrajo un compacto, lo miró, volvió a dejarlo en su sitio y luego sacó un peine. Lo guardó. Estaba tan absorta que no vio que Roland pasaba por su lado a grandes zancadas, sacando al pasar el revólver de la agarradera de estriba que le había fabricado. Disparó una sola vez. Susana profirió un gritito, dejó caer la mochila y palmeó la pistola vacía que colgaba por debajo de su pecho. «Blanquito, me has dado un susto de muerte». «Cuida mejor de tu revólver, Susana, o la próxima vez que alguien te lo quite, puede que el agujero esté entre tus ojos y no en...» «¿Qué es, Jake? ¿Un artilugio narrador de noticias? ¿O contiene papel?» «Ambas cosas». Jake parecía sobresaltado. Acho había retrocedido hasta la mitad del andén y miraba a Roland con desconfianza. Jake introdujo el dedo en el agujero de bala abierto, en el centro de la máquina expendedora de periódicos. Del interior salía una minúscula espiral de humo. «Venga», lo animó Roland, «ábrelo». Jake tiró de la manija, que por un momento se resistió. Luego una pieza de metal cayó por dentro con un tintineo y se abrió la puerta. La máquina en sí estaba vacía. Un letrero en la pared del fondo rezaba: «Cuando se hayan agotado todos los periódicos, tome el ejemplar del expositor». Jake lo extrajo del soporte de alambre y todos se apiñaron a su alrededor. «Dios mío», el susurro de Susana era tanto de reproche como de espanto. «¿Qué significa esto? ¿Qué ha sucedido?» Bajo el nombre del diario, ocupando casi toda la mitad superior de la primera página, se leía en destacados caracteres negros: «La supergripe. Capitán Trotamundos. Sigue propagándose sin control. Los miembros del gobierno pueden haber huido del país. Los hospitales de Topeka saturados de enfermos y moribundos. Millones de personas rezan por el hallazgo de un remedio». «Léelo en voz alta», pidió Roland. «Las letras están en tu lengua. No sé interpretarlas todas y quiero conocer bien la historia». Jake miró a Eddie, quien asintió con impaciencia. Jake abrió el periódico revelando una imagen compuesta de puntos. Roland había visto imágenes de ese tipo, las llamaba fotergrafías, que los estremeció a todos. Mostraba una ciudad de la ribera de un lago con el perfil en llamas. «Los incendios de Cleveland se propagan sin control», rezaba a pie de foto. «Lee, chaval», le apremió Eddie. Susana no dijo nada. Ella ya estaba leyendo la crónica, la única que ocupaba la primera página, por encima del hombro de Jake. Este se aclaró la garganta como si de repente la notara seca, y empezó. 5. Figura como autor John Corcoran. Más informes de redacción y de agencia de prensa. Eso significa que muchas personas distintas han trabajado en la noticia, Roland. De acuerdo, empiezo. La mayor crisis de América, y quizá del mundo, se ha agravado de la noche a la mañana a medida que continúa propagándose la denominada supergripe, llamada cuello de tubo, en el Medio Oeste y Capitán Trotamundos en California.
Aunque solo puede establecerse una estimación aproximada del número de víctimas, los expertos médicos indican que el total en estos momentos es horrible, más allá de toda comprensión. De 20 a 30 millones de muertos solamente en Estados Unidos. Es la estimación ofrecida por el doctor Morris Hackford, del Hospital de San Francis y Centro Médico de Topeka. Se están incinerando cadáveres desde Los Ángeles, California, hasta Boston, Massachusetts, en crematorios, altos hornos y vertederos de basura. Aquí, en Topeka, se recomienda a quienes aún conserven ánimos y fuerzas suficientes para hacerlo que trasladen a sus fallecidos a uno de los 3 sitios siguientes: la planta de desechos al norte de Oakland Villar Park, la zona de boxes del autódromo de Highland Park, el vertedero de la calle 61 sudeste, al este de Forbes Field. Quienes utilicen el vertedero deben acceder por la carretera de Barrington. California ha quedado bloqueada por los embotellamientos de automóviles y por al menos un avión de transporte de las fuerzas aéreas estrellado, según indican diversas fuentes. Jake miró a sus amigos con ojos aterrorizados, volvió la vista hacia la silenciosa estación de tren y después se centró de nuevo en el periódico. La doctora April Montoya, del Centro Médico Regional de Stormont-Vail, señala que el número de víctimas, aunque horripilante, constituye solo una parte de esta terrible historia. Por cada persona fallecida hasta ahora a causa del nuevo tipo de gripe, declaró Montoya, hay 6 más que aún siguen enfermas en sus hogares, o tal vez el doble. Y de momento, por lo que hemos podido determinar, el índice de recuperación es nulo. A continuación, la doctora añadió tosiendo: personalmente no voy a hacer planes para este fin de semana. Todos los vuelos comerciales con salida de los aeropuertos de Forbes y Phillips Villar han sido cancelados. Todo el tráfico ferroviario de Amtrak ha sido suspendido, no solo en Topeka, sino en todo Kansas. La estación de Amtrak de Gage Boulevard ha sido cerrada hasta nuevo aviso. Asimismo, todas las escuelas de Topeka se han cerrado hasta nueva orden. Esto incluye los distritos 437, 345, 450, Shawnee Heights, 372 y 501, área metropolitana de Topeka. La Escuela Luterana de Topeka y el Politécnico de Topeka también se han cerrado, así como la Universidad de Kansas en Lawrence. Los habitantes de Topeka deben contar con fallos en el suministro eléctrico y quizá apagones en los días y semanas venideros. La compañía eléctrica de Kansas ha anunciado un cierre paulatino de la planta nuclear de Cow River, en Wamego, aunque ningún miembro del despacho de Relaciones Públicas de Kaunuke ha contestado a las llamadas de este diario. Un aviso grabado advierte que la planta no se halla en situación de emergencia, sino que se trata de una simple medida de seguridad. Kaunuke volverá a entrar en funcionamiento, concluye el aviso, cuando la crisis actual haya pasado. La tranquilidad que inspira dicha declaración queda invalidada en gran medida por las últimas palabras de la grabación, que no son adiós o gracias por llamar, sino Dios nos ayudará en estos momentos de adversidad. Jake hizo una pausa y pasó a la página siguiente de la crónica, donde figuraban más fotografías. La carrocería calcinada de un furgón de reparto volcado en la escalinata del Museo de Historia Natural de Kansas. El tráfico atascado, parachoques con parachoques
en el puente Golden Gate de San Francisco, los montones de cadáveres apilados en Times Square. Susana vio un cuerpo colgado de una farola y eso le atrajo espeluznantes recuerdos de la carrera que él y ella emprendieron hacia la cuna de Lud, tras separarse del pistolero. Recuerdos del lustre, de Winston, de Jeeves y de Maud. Cuando empezaron a sonar los tambores de los dioses, fue la primera piedra del azote la que salió del sombrero. Había dicho Maud. Lo pusimos a bailar, excepto que, por supuesto, lo que había querido decir fue que lo habían puesto a colgar, como habían colgado a otra gente, por lo visto, allá en la vieja Nueva York. Al parecer, cuando las cosas se ponían feas, alguien se ganaba siempre una soga. Ecos. Todo levantaba ecos ahora. Se proyectaban desde un mundo al otro y a la inversa, sin desvanecerse como los ecos normales, sino creciendo y tornándose más terribles, como los tambores de los dioses, pensó Susana con un estremecimiento. En cuanto a la situación a nivel nacional, continuó leyendo Jake. Sigue aumentando la convicción de que tras negar la existencia de la supergripe en un primer momento, cuando aún podrían haber sido efectivas las medidas de cuarentena, los líderes nacionales han huido a retiros subterráneos que habían sido creados como refugios para grupos de asesores y expertos en caso de una guerra nuclear. El vicepresidente Bush y los miembros clave del gabinete Reagan no han sido vistos en las últimas 48 horas. El propio Reagan no ha hecho ninguna aparición pública desde la mañana del pasado domingo, cuando asistió a los oficios religiosos en la iglesia metodista de Green Valley, en San Simeón. Se han metido en los búnkeres como Hitler y los demás ratas de alcantarilla nazis al final de la Segunda Guerra Mundial, declaró el republicano Steve Sloan. A preguntársele si tenía alguna objeción con respecto a que se citara su nombre, el diputado republicano por Kansas se rió y dijo: ¿por qué voy a tenerla? Yo también tengo encima un buen caso de gripe. La semana que viene a estas horas seré polvo en el viento. Una serie de incendios probablemente provocados siguen arrasando Cleveland, Indianápolis y Terre Haute. La gigantesca explosión localizada cerca de Riverfront Stadium de Cincinnati no era al parecer de naturaleza nuclear, como se temió al principio, sino que se produjo como consecuencia de una concentración de gas natural causada por un descuido en la supervisión de... Jake dejó que el periódico se le cayera de las manos. Una racha de viento lo arrastró a lo largo del andén, deshaciendo el puñado de hojas dobladas conforme revoloteaban. Acho estiró el cuello y atrapó una de ellas al vuelo. Luego echó a trotar hacia Jake con la hoja en la boca, obediente como un perro con un palo. «No, Acho, no lo quiero», le dijo Jake. Su voz parecía enferma y muy joven. «Al menos ahora sabemos dónde está la gente», comentó Susana, inclinándose y tomándose el papel en las fauces de Acho. Eran las dos últimas páginas. Estaban repletas de esquelas impresas en los caracteres más diminutos que había visto jamás. No contenían fotografías, ni se mencionaban las causas de los fallecimientos, ni figuraban anuncios de los funerales. Solo los consabidos. Falleció fulano, amado que fue de tal y cual. Falleció mengano, amado que fue de estos y los otros. Falleció zutano, amado que fue de aquellos y los de más allá. Todo en el mismo tipo de letra minúsculo y desigual. Fue la irregularidad de los caracteres lo que la convención de que todo era real. Pero ¿con qué ahínco procuraron honrar a sus muertos? Incluso al final, pensó y notó un nudo en la garganta. ¿Con qué ahínco?
Dobló el pliegue de papel y hojeó la parte de atrás. La última página del Capital Journal mostraba un retrato de Jesucristo con los ojos tristes, las manos extendidas y la frente señalada con las marcas de la corona de espinas. Debajo, 3 escuetas palabras en caracteres enormes. Reza por nosotros. Susana miró a Eddie con ojos acusadores. Luego le pasó el periódico, señalando con un dedo marrón la fecha reseñada en la sección superior. Era el 24 de junio de 1986. Eddie había sido invocado al mundo del pistolero un año más tarde. Él lo sostuvo durante un buen rato, pasando las yemas de sus dedos una y otra vez por la fecha, como si el roce pudiera alterarla de alguna forma. Entonces alzó la vista hacia sus compañeros y meneó la cabeza. No tengo explicación para lo sucedido en esta ciudad, ni para el periódico, ni para los muertos de esta estación. Pero hay algo que sí puedo aclararos. En Nueva York todo iba bien cuando yo me marché. ¿No es cierto, Roland? El pistolero se mostró un tanto desabrido. A mí nada de tu ciudad me parecía bien, pero la gente que vivía allí no daba la impresión de ser superviviente de una plaga como esta, desde luego. Existía algo llamado enfermedad de los legionarios, matizó Eddie, y el SIDA, claro está. Esa es la del sexo, ¿no?, le interpeló Susana. ¿La que transmiten los sarasas y los drogadictos? Sí, pero en mi época no se estila llamar sarasas a los gays, explicó Eddie. Ensayó una sonrisa, pero se le antojó tan forzada y poco natural que la borró enseguida. Así que esto nunca ocurrió, musitó Jake, palpando como indeciso el rostro del Cristo de la última página del periódico. Pero sí ocurrió, repuso Roland. Sucedió en junio, siembra del año 1986. Y aquí estamos, en el escenario resultante de esa plaga. Si Eddie tiene razón acerca del tiempo transcurrido, la plaga de supergripe tuvo lugar el pasado junio siembra. Estamos en Topeka, Kansas, en la siega del 86. Ese es el cuándo. Con respecto al dónde, lo único que sabemos es que no es el de Eddie. Podría ser el tuyo, Susana, o el tuyo, Jake, porque abandonaste tu mundo antes de que esto sucediera. Dio unos golpes con el dedo en la fecha del diario y luego miró a Jake. En cierta ocasión me dijiste algo. No creo que lo recuerdes, pero yo sí. Es una de las cosas más importantes que alguien me haya dicho nunca. Váyase pues, existen otros mundos aparte de estos. Más adivinanzas, comentó Eddie ceñudo. ¿No es un hecho que Jake Chambers murió una vez y que ahora lo tenemos delante vivito y coleando? ¿O acaso dudas de mi relato de su muerte bajo las montañas? Sé bien que de vez en cuando has cuestionado mi honestidad y me figuro que tendrás tus motivos. Eddie se quedó pensativo y finalmente negó con la cabeza. Mientes cuando te conviene, pero creo que cuando nos contaste lo de Jake estabas demasiado jodido como para inventarte algo que no fuese verdad. A Roland le asombró sentirse herido por el comentario de Eddie. Mientes cuando te conviene, pero prosiguió. Al fin y al cabo, aquello era esencialmente cierto. Volvimos al estanque del tiempo, explicó el pistolero, y lo sacamos antes de que se ahogara. Tú tiraste de él, corrigió Eddie. Pero con vuestra ayuda, recalcó Roland. Me ayudasteis, aunque solo fuese manteniéndome vivo. Pero dejemos ese asunto por ahora. No viene al caso. Lo importante es que existen varios mundos y una infinidad de puertas que conducen a ellos. Este es uno de esos mundos, la herradura que podemos oír en una de esas puertas.
solo que mucho mayor que las que encontramos en la playa. ¿Cómo de grande?, inquirió Eddie. ¿Como la puerta de carga y descarga de un almacén? ¿O como el propio almacén? Roland hizo un gesto de negación con la cabeza y elevó las palmas de las manos hacia el cielo. ¿Quién sabía? Esa raidura, terció Susana. No solo estamos cerca de ella, ¿verdad? Vinimos a través de ella. Así es como hemos llegado hasta aquí, a esta versión de Topeka. Es muy posible, admitió Roland. ¿Alguno de vosotros sintió algo extraño? ¿Una sensación de vértigo o una náusea pasajera? Todos negaron con la cabeza. Acho, que había estado observando a Jake de cerca, también meneó la cabeza. No, confirmó Roland, como si hubiera esperado tal reacción, aunque estábamos concentrados en las adivinanzas. Concentrados en no dejarnos matar, gruñó Eddie. Sí, de modo que es posible que la atravesáramos sin apercibirnos de ello. En cualquier caso, las raiduras no son fenómenos naturales. Son úlceras en la piel de la existencia, capaces de existir porque las cosas se están descomponiendo, cosas en todos los mundos. Porque algo va mal en la Torre Oscura, dedujo Eddie. Roland asintió. Y aunque este lugar, este cuándo, este dónde, no sea el K de tu mundo ahora, puede llegar a convertirse en ese K. Esta plaga u otras, aún peores, podrían propagarse del mismo modo que las raiduras seguirán extendiéndose y aumentando en tamaño y en número. Quizá he llegado a ver media docena en los años que llevo buscando la torre. Y tal vez he oído 2 docenas más. La primera la vi cuando todavía era muy joven, cerca de una ciudad llamada Hambry. Volvió a frotarse la mejilla con la mano y no le extrañó hallar sudor entre los pelos de la barba. Ámame, Roland. Si me amas, entonces ámame. Sea lo que nos ha ocurrido, hemos sido expulsados de tu mundo, Roland, observó Jake. Nos hemos caído del haz. Mirad. Señaló el cielo. Las nubes seguían discurriendo lentamente en lo alto, pero ya no en la dirección hacia donde apuntaba el morro estrujado de Blaine. El sudeste seguía siendo el sudeste, pero las señales del haz, que tan habituados estaban ya a seguir, se habían esfumado. ¿Acaso importa?, preguntó Eddie. Es decir, puede que el haz haya desaparecido, pero la torre existe en todos los mundos, ¿no es así? Sí, confirmó Roland, pero puede no ser accesible desde todos los mundos. El año antes de iniciar la maravillosa y satisfactoria carrera de adicto a la heroína, Eddie había trabajado brevemente y con escaso éxito de mensajero en bicicleta. Ahora se acordó de los ascensores de ciertos edificios de oficinas donde solía realizar entregas. Se trataba de edificios que albergaban sobre todo bancos y compañías de inversiones. Había algunas plantas donde uno no podía detener el ascensor y bajarse a menos que introdujese una tarjeta especial en la ranura situada debajo de los números. Cuando el ascensor pasaba por una de esas plantas protegidas, el número de la ventana era reemplazado por una X. Creo, prosiguió Roland, que será preciso encontrar de nuevo el haz. Estoy convencido de ello, conminó Eddie. Venga, pongámonos en marcha. Avanzó un par de pasos y luego se giró hacia Roland con una ceja enarcada. ¿Hacia dónde? Siguiendo el mismo rumbo que hasta ahora, contestó Roland como si fuese una obviedad, y pasó junto a Eddie con sus botas polvorientas y raídas en dirección al parque que se extendía más adelante. Capítulo 5. Autopisteando.
1. Roland caminó hasta el final del andén, apartando con el pie fragmentos de metal rosado conforme avanzaba. Al llegar a las escaleras, se detuvo y se volvió hacia sus compañeros, dirigiéndoles una mirada lúgubre. Más muertos. Estad preparados. No estarán pringosos, inquirió Jake. Roland arrugó el ceño, pero su rostro se relajó enseguida al comprender a qué se refería Jake. No, pringosos no, secos. Entonces está bien, dijo Jake, pero alargó la mano hacia Susana, que de momento estaba siendo llevada por Eddie. Ella le sonrió y cerró los dedos en torno a los suyos. Al pie de las escaleras que descendían hasta los aparcamientos para vehículos, a un lado de la estación, había media docena de cadáveres que yacían juntos como un ramillete de tallos de maíz tronchados. 2 eran mujeres y 3 eran hombres. El sexto era un niño en un cochecito. Estar muerto y pasar todo un verano a merced del sol, la lluvia y el calor, por no decir a merced de cualquier gato callejero, mapache o marmota que se acercara por allí, había conferido al pequeño un aspecto de antigua sabiduría y de misterio, como si fuese la momia de un infante descubierta en una pirámide inca. Jake supuso, por la descolorida ropa azul que llevaba, que había sido un niño, aunque era imposible asegurarlo. Sin ojos, sin labios y con la piel desteñida hasta adquirir una tonalidad gris oscura. Parecía un acertijo macabro. ¿Por qué cruzó el bebé muerto a la carretera? Porque estaba grapado a la supergripe. Aun así, el pequeño parecía haber resistido los vacíos meses de Topeka posteriores a la epidemia mejor que los adultos que lo rodeaban. Eran poco más que esqueletos con pelo, con un escuálido manojo de huesos recubiertos de piel, que antaño habían sido dedos. Uno de los hombres aferraba el asa de un maletín similar a los Sansonite que poseían los padres de Jake. Como le sucediera al bebé y a todos ellos, habían perdido los ojos. Sus enormes cuencas oscuras escrutaban fijamente a Jake. Debajo, una hilera de dientes descoloridos sobresalían dibujando un rictus agresivo. ¿Por qué has tardado tanto, chico?, parecía preguntar el muerto, que seguía aferrado a su maletín. Te hemos estado esperando y ha sido un verano largo y caluroso. ¿A dónde esperabais ir, tíos?, se preguntó Jake. ¿Dónde mierda pensabais que podrías estar a salvo? ¿Des Moines? ¿Sioux City? ¿Fargo? ¿La Luna? Descendieron por las escaleras, Roland en cabeza y los demás detrás, Jake agarrado aún de la mano de Susana y con Acho en los talones. El largo cuerpo del Brambo parecía bajar cada eslabón en 2 fases, como un tráiler de 2 piezas que pasara sobre una banda de frenado. Un momento, Roland, dijo Eddie. Antes de seguir, quiero echar un vistazo en los espacios de inválidos. A lo mejor tenemos suerte. ¿Espacio de inválidos?, se extrañó Susana. ¿Eso qué es? Jay se encogió de hombros. No lo sabía, ni tampoco Roland. Susana volvió a centrar su atención en Eddie. Solo lo pregunto, cariño, porque suena un pelín a eufemismo. Ya sabes, como llamar a personas de color, a los negros, o sarasas a los maricones. Ya sé que solo soy una ignorante negrita de los oscuros tiempos de 1964, pero... Allí. Eddie señaló la hilera de letreros que demarcaban la fila de aparcamientos más cercana a la estación. En realidad eran 2 letreros colocados en sendos postes. La parte superior de cada uno era azul y blanca, y la inferior roja y blanca. Al aproximarse un poco más, Jake vio que en la parte superior figuraba el símbolo de una silla de ruedas. En la inferior rezaba una advertencia. Multa de $200 por uso
indebido de los aparcamientos reservados para inválidos. Departamento de Policía de Topeka. «Fijaos en eso», dijo Susana en tono triunfante. «Tendrían que haberlo hecho mucho antes. En mi tiempo tenía suerte si podías meter la puñetera silla de ruedas por las puertas de cualquier local más pequeño que el Shop and Shape. Bueno, en realidad tenía suerte si conseguía subirla por los bordillos de las aceras. ¿Y aparcamientos especiales? Olvídate de eso, cariño». El aparcamiento estaba casi repleto, pero incluso con el fin del mundo a la vuelta de la esquina, solo había 2 coches sin el pequeño símbolo de la silla de ruedas en la matrícula abarcados en la fila que Eddie había denominado espacios de inválidos. Jake supuso que respetar los espacios de inválidos era uno de esos actos misteriosamente arraigados de por vida en la gente, igual que poner el código postal en las cartas, hacerse la raya en el pelo o cepillarse los dientes antes del desayuno. «Y ahí está», gritó Eddie. «Conservad aún los cartones, chicos, pero creo que tenemos un bingo». Aun cargando con Susana apoyada sobre su cadera, algo que tan solo un mes atrás no habría podido hacer por mucho rato, se apresuró hacia una barca remolcada por un Lincoln. En el techo del vehículo, sujeta con correas, había una sofisticada bicicleta de carreras y del maletero abierto sobresalía una silla de ruedas. No era la única. Al examinar la hilera de espacios de inválidos, Jake vio al menos 4 sillas de ruedas más, la mayoría sujetas en las vacas de los automóviles, otras encajadas en la trasera de camionetas y coches familiares, y una que parecía antigua y espantosamente pesada, arrumbada en la sección de carga de una furgoneta de reparto. Eddie soltó a Susana y se agachó para examinar el aparejo que aseguraba la silla en el maletero. Había un montón de cuerdas elásticas entrecruzadas, además de una especie de barra de sujeción. Eddie sacó la Ruger que Jake se había llevado del cajón de la mesa de su padre. «Tiro va», exclamó animadamente, y antes de que nadie se le ocurriera taparse los oídos, apretó el gatillo y voló la cerradura de la barra de seguridad. El estruendo se perdió en el silencio y luego regresó en forma de eco. Como él regresó el sonido gorgojeante de la raedura, como si el disparo lo hubiese despertado. «Suena hawaiano, ¿verdad?», se dijo Jake con una mueca de repugnancia. Media hora antes no hubiese creído que un sonido pudiera ser tan desagradable físicamente como, bueno, como el olor de la carne descompuesta, dijéramos, pero ahora sí lo creía. Se fijó en las señales de la autopista. Desde aquel ángulo solo veía la parte de arriba, pero le bastó para confirmar que estaba brillando de nuevo. «Emite una especie de campo», pensó Jake. «Igual que las batidoras y las aspiradoras crean estática en la radio o la tele, o como el ciclotrón». Ese me erizó el vello de los brazos cuando el señor Kingery lo mostró en clase y pidió voluntarios para que se levantaran y se pusieran al lado del trasto. Eddie arrancó de un tirón la barra de sujeción y luego utilizó el cuchillo de Roland para cortar los elásticos. Después de sacar la silla del maletero y de inspeccionarla, la desplegó y ajustó el soporte que cruzaba el respaldo a la altura del asiento. «¡Voilà!», exclamó. Susana se había incorporado apoyándose en una mano. Jay pensó que se parecía un poco a la mujer del cuadro de Andrew Wade, que tanto le gustaba, El mundo de Cristina, y examinaba la silla con expresión maravillada. «Dios todopoderoso, qué pequeña y ligera parece». «Tecnología moderna de la mejor, cariño», dijo Eddie. «Para eso luchamos en Vietnam. Arriba». Se inclinó para ayudarla. Ella no se resistió, pero tenía el rostro serio y ceñudo mientras Eddie la acomodaba en el asiento como si esperara que la silla fuera a derrumbarse debajo de ella.
Conforme pasaban las manos por los brazos de su nuevo coche, su expresión se fue relajando paulatinamente. Jake se alejó un poco y recorrió otra hilera de coches, pasando los dedos por los capós y dejando surcos en el polvo. Acho fue tras él y solo se detuvo una vez para alzar la pata y mear en un neumático, como si lo hubiera hecho toda la vida. ¿Te has puesto nostálgico, cariño?, preguntó Susana a espaldas de Jake. Seguramente creíste que nunca volverías a ver un automóvil americano de los de verdad. ¿Me equivoco? Jake reflexionó sobre ello y decidió que se equivocaba. Nunca se le había pasado por la cabeza que permanecería en el mundo de Roland para siempre, que nunca volvería a ver un coche. En realidad no creía que eso le molestase, pero tampoco pensaba que semejante posibilidad figurase en las cartas, al menos de momento. Había cierto solar vacío en el Nueva York del que él procedía, en la esquina de la Segunda Avenida con la calle 4 y 6. En otros tiempos había estado ocupado por una tienda de delicatessens, la charcutería artística de Tom y Gary, en especialidad en bandejas para fiestas, pero ahora solo había escombros, malas hierbas, vidrios rotos y una rosa. Una única rosa silvestre que crecía en un solar vacío donde estaba programada para alguna fecha la edificación de un bloque de apartamentos, pero Jake tenía la sospecha de que no crecía nada semejante en ningún otro lugar de la tierra. Y quizá tampoco en ninguno de aquellos otros mundos que había mencionado Roland. Había rosas conforme uno se aproximaba a la Torre Oscura, rosas por millones, según Eddie, una inmensidad de sangrientos acres cubiertos de rosas. Las había visto en un sueño. No obstante, Jake sospechaba que su rosa era distinta incluso de aquellas, y que hasta que su destino se decidiera de un modo u otro, no debía despedirse del mundo de los coches, ni de los televisores, ni de los policías que siempre te pedían alguna identificación y te preguntaban el nombre de tus padres. Y hablando de padres, puede que aún no deba despedirme de ellos tampoco, se dijo Jake. La idea hizo que el corazón le latiese como una mezcla de esperanza y de alarma. Se detuvieron en mitad de la hilera de automóviles y Jake se quedó mirando con desconcierto una anchurosa calle, Gate Boulevard, supuso. Mientras meditaba sobre aquellas cuestiones, Roland y Eddie los alcanzaron. Esta ricura estará de miedo después de un par de meses empujando a la dama de hierro, comentó Eddie con un tono socarrón. Apuesto a que casi podrías llevarla soplando. Lanzó un fuerte resoplido en la espalda de la silla a modo de demostración. Jake pensó en decirle que en los espacios de inválidos probablemente habría sillas con motor, pero luego cayó en la cuenta de que las baterías estarían agotadas, lo mismo que ya habría pensado Eddie. Susana no le hizo caso, de momento. Era en Jake en quien estaba interesada. «¿No me has contestado, cielo? ¿No sientes añoranza al ver todos estos coches?» No, pero sentí curiosidad por comprobar si eran coches que conozco. Pensé que tal vez, si esta versión de 1986 ha derivado de otro mundo que no sea mi 1977, habría algún modo de saberlo. Pero no lo sé, porque las cosas cambian increíblemente deprisa, aunque sea en 9 años. Se encogió de hombros y miró a Eddie. Tal vez tú sí puedas saberlo. Es decir, si viviste de veras en 1986.